Hola tribu, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando, de las muchas cosas que están pasando y de cómo puede evolucionar todo esto en las próximas semanas. Yo os diría que las próximas 6, 7, 8 semanas, os diría sin temor a equivocarme, que estas semanas pueden ser quizás las más decisivas de los últimos 80 años, es decir, de nuestras vidas en general. A nivel mundial, quiero decir, no a nivel de cada persona, de cada individuo, eso no lo podemos saber, ¿no? Pero a nivel mundial. Daos cuenta que estamos viviendo un trasiego, una transferencia, un proceso de paso de Piscis a Aries, que ya comenzó el año pasado cuando entraron por corto tiempo Saturno y Neptuno a Aries. Este año ya digamos que esta vez es la buena, por decirlo de alguna manera, porque ya han entrado definitivamente. Y además, justo hoy es 19 de marzo, ya mañana es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, de otoño en el hemisferio sur, y con él la entrada del Sol en Aries, y el Sol va a estar seguido poco después de Marte, creo que sobre el 10 o así de abril, Mercurio, y luego pasará la Luna también, y ahí habrá una enorme reunión, una enorme concentración de planetas en Aries, ¿no? Entonces, daros cuenta que Aries es la energía de hago lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, no doy explicaciones. A nivel mundial es una energía de escalada, en el contexto de guerra que vivimos actualmente, de escalada de la violencia, escalada de la guerra. Aries, la energía de Aries, no es una energía de Libra, de diálogo, de buscar puentes que nos unan, etcétera, etcétera. Aries, de alguna manera, vuela los puentes. Estamos viendo cómo el ejército de Israel está volando todos los puentes en el sur del Líbano. Eso es muy simbólico. Vuelo puentes, destruyo cualquier posibilidad de diálogo con mi enemigo, ¿no? Y lo que hago es entro en dinámicas de escalada. Tú me haces esto, yo te hago algo más gordo, tú me haces algo más gordo, yo después te respondo con algo todavía más gordo. Y esta dinámica de escalada, de hacer lo que quiero, de algún modo que todo esto se inaugura, ¿os acordáis cuando hablamos del famoso eclipse del 17 de febrero? En el grado 28 de Acuario, en cuadratura con Urano, allá se empieza a generar toda esta energía que después se activa ya con el tránsito el 28 de febrero de Marte en cuadratura a Urano, Urano conjunto con Algol en Tauro. ¿Os acordáis que hablamos de todo esto? De cómo Tauro representa a estos países. Vemos la guerra también entre Pakistán y Afganistán en este sector del mundo. Ucrania también está en este sector del mundo. Y lógicamente todo el Golfo Pérsico, Irán, Irak, todos estos países, Israel, etcétera, están entre estos dos meridianos, ¿no? Y por eso tenemos lo que tenemos. Y además, os hablaré más tarde de Algol. Ya os he hablado bastante, pero os voy a hablar con más detalle, ¿no? Daos cuenta también que a nivel de astrología mundial, todos estos planetas en Aries van a ir formando cuadraturas con los planetas de la carta de Estados Unidos que están en Cáncer y oposición con el Saturno de Estados Unidos que está en Libra. También al mismo tiempo Plutón transita sobre el ascendente y la luna de China, y ahí vamos a ver China. Por supuesto es un régimen mucho más secretista, mucho más opaco, no se sabe muy bien qué es lo que sucede, pero estoy seguro que están sucediendo cosas bastante dramáticas y luego os contaré alguna cosa que
que a lo largo del vídeo que ha sucedido estos días pasados, que no se ha dado mucha importancia, pero que es una bomba de relojería terrible. Y bueno, y también tenemos a Rusia con la conjunción Neptuno-Saturno. Rusia, de nuevo, tampoco sabemos muy bien lo que pasa porque son regímenes muy opacos, ¿no? Ahí únicamente te das cuenta de que ha pasado algo cuando de repente ves que el país colapsa, ¿no? Y ya no se puede ocultar por más tiempo. Bien, pero quería empezar hablándoos de algunas curiosidades astrológicas. Luego os voy a hablar también de qué significa realmente a nivel psicológico o a nivel mitológico esta transición tan poderosa de Piscis hacia Aries, ¿no? Puede ser que tengamos un vídeo bastante largo porque los aires vienen muy cargados, como lo sabéis, ¿no? Bien, en este momento quería comentaros algunas curiosidades astrológicas para aquellos que son escépticos de la astrología. Ya sé que no ven este canal, pero son cosas que de verdad te hacen despertar, ¿no? a las increíbles sincronías astrológicas. Por ejemplo, estamos viviendo esta conjunción Saturno-Neptuno en Aries, que fue exacta el 20 de febrero, hace unas pocas semanas, y estas conjunciones suceden cada 36 años, ¿no? Pero que sucedan en el primer grado del zodíaco, en el grado 0 de Aries, hace unos 6.000 años que sucedió esto, ¿no? Y os acordáis que os dije que esto corresponde con las invasiones indoeuropeas, con el fin del matriarcado, sobre todo en Occidente, el comienzo del patriarcado. Son procesos muy lentos, pero ahí es cuando todo comienza. Y también, por ejemplo, la primera civilización conocida del mundo, mesopotámica, eso nos hace volver al panorama de Irán, Irak, toda esta parte de Asia, que es la civilización de Sumeria, que fue la primera gran civilización, y a la que nosotros, astrólogos, al menos los astrólogos occidentales, le debemos todo nuestro arte, porque ahí es cuando comienza, o creemos que comienza, la práctica de la astrología, ¿no? Es decir, que de algún modo tenemos que darnos cuenta de que estamos entrando en una nueva era, una era de 6.000 años, de más de 6.000 años, que es una era completamente nueva y que, por lo tanto, vamos a entrar en un proceso en la que todas estas viejas estructuras, todas estas viejas instituciones, formas de vida, formas de economía, etcétera, etcétera, se van a ir disolviendo. Neptuno va a ir disolviendo todas estas viejas formas, y que la realidad, el orden mundial, están reconfigurándose ahora mismo, y por eso mi libro pues se llama Astrología para el nuevo orden mundial, porque de algún modo hace ya muchos años que sabíamos, los astrólogos, incluso cuando ni siquiera se podía intuir lo que está pasando, y ahí vemos que la astrología de algún modo arroja mucha luz, porque ya sabíamos. Este libro yo lo escribí hace 4 años, realmente se publicó hace 2 y medio y tal, pero yo lo escribí hace 4 años, y ya ahí ya sabíamos que esta época iba a ser crucial, que realmente entrábamos en un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, bien, datos históricos curiosos, pero muy explicables desde el punto de vista de la astrología. Fijaros que todo comienza, de lo que está sucediendo ahora mismo en Irán, todo comienza un 2 de agosto del 1990, en que Irak, os acordáis, los que peinéis canas, os acordaréis que Saddam Hussein en Irak decide invadir Kuwait. Invade Kuwait y daos cuenta, 2 de agosto de 1990, que teníamos en esa época pues una conjunción Saturno-Neptuno en Capricornio. Y como se dice en castellano antiguo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Ahí, con esta invasión de Kuwait, comienza las intervenciones estadounidenses en esta zona del mundo, ¿no? Porque ya el 17 de enero de 1991 Estados Unidos lanza el primer bombardeo sobre Irak, y desde entonces
no ha parado. Desde entonces fue Irak, luego fue Afganistán, etcétera, etcétera. Y han ido durante 35 años como se dice, de derrota en derrota hasta la victoria final. Irak fue una terrible catástrofe, 1 millón de asesinados civiles por el ejército americano, de muertos civiles. Afganistán ya ni os cuento. Entonces, y ahora 35 años más tarde, pues comienza otra enorme masacre en esta zona del mundo, ¿no? Con otra conjunción Neptuno-Saturno. Lo que pasa es que esta probablemente, por lo que os he dicho antes, estamos hablando ya de tiempos apocalípticos, ¿no? Porque es el grado 0 de Aries. Aquí es donde ya realmente las cosas que van a pasar no se van a repetir, porque van a ser tan fuertes, tan profundas, que no va a quedar nada para repetirlas después. No os quiero decir que vaya a haber una devastación total, pero sí que va a haber un tal cambio estructural que lo que salga de todo esto, por supuesto que ya no va a repetir el pasado, porque el pasado va a quedar ya totalmente arrastrado por este tsunami neptuniano, ¿no? Entonces, fijaros también, es muy interesante el grado 27, 28, 26, 27, 28 de Tauro, porque es los grados donde se encontraba Algol durante los últimos 100 años, 100 y pico años, ¿no? Entonces, fijaros que, por ejemplo, Urano, el día en que muere el ayatolá Khomeini, que es asesinado, ¿no?, contra su familia en Irán, es justo el día en que Urano está conjunto, está entrando ya directo y está conjunto con Algol, con la estrella Algol al final de Tauro, ¿no?, que es una estrella fija. Algol viene prácticamente todas las estrellas del árabe y significa, es Al-Ghul, que es el demonio. Es el demonio, el monstruo, ¿no? Es decir, que ya veis que tiene como mala prensa, ¿no? Algol, y representa, está en la constelación de Perseo, y conocéis, os recordé en la historia, en el vídeo pasado, el mito de Perseo, que los dioses le envían a decapitar, a matar a Medusa, etcétera, etcétera. Y realmente Algol, dentro de esa constelación de Perseo, que representa a este héroe mitológico, Perseo, Algol representa la cabeza de Medusa. Entonces, claro, por eso Algol está muy relacionado con episodios de decapitación. Vimos que el atentado contra Trump, que casi le arranca la cabeza de un balazo, fue también cuando estaba Marte conjunto con Urano en ese grado de Tauro. Y entonces también fijaros que Algol tiene un significado más amplio, porque representa también la violencia, la injusticia contra las mujeres, porque si nos retrotraemos a la historia, Medusa fue violada por Neptuno, y entonces, como de costumbre, ella se queja, y creo que es Palas Atenea, que era de alguna manera la diosa del templo en el que servía Medusa, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, como se hace siempre, le echa la culpa a ella y dice, la habrás provocado, es culpa tuya, y tal, y la expulsa y la condena a tener la cabeza llena de serpientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vemos ya, daos cuenta que la mitología griega es profundamente patriarcal, porque es la reescritura en clave patriarcal de todas las antiguas mitologías matriarcales. Entonces, que cuando una mujer es violada, ¿qué se le hace? Pues se le expulsa, se le culpa de esa violación, ¿no? Es decir, que Algol representa también la injusticia, la violencia contra las mujeres, ¿no? Y daos cuenta también que ese mismo día Estados Unidos asesina a 170 niñas en una escuela, que está ya probado que era un misil estadounidense, por mucho que el pollo naranja dijera que no.
está probado que fue un misil estadounidense y que fue un ataque intencionado, ¿no? Entonces ahí vemos de alguna manera esto, la decapitación de figuras femeninas, la violencia contra la mujer, ¿no? Es de alguna manera, yo diría, desgraciadamente es muy gráfico, ¿no? Este tránsito. Pero bueno, es que Algol es una caja llena de sorpresas, porque Urano está transitando Algol cuando se inicia esta guerra, pero también cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor y da inicio a la implicación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Pearl Harbor es muy interesante, tengo la carta de ese momento del bombardeo. Es muy interesante porque justo estaba en aquel momento Saturno y Urano al final de Tauro y estaban ya los dos sobre Algol, y Algol justo en el punto medio, estaban muy muy cerca, creo que a menos de 1 grado de Algol, pero Algol estaba justo en el punto medio, ¿no? Os he hablado muchas veces, ¿no?, del poder de los puntos medios, de planetas, estrellas fijas, los nodos, cuando están en el punto medio de dos planetas muy poderosos, normalmente no es punto medio entre Mercurio y la Luna y tal, suelen ser el punto medio entre Plutón y Saturno, o entre Urano y Saturno y tal. Ahí vemos que es un desencadenante de hechos trágicos en general, ¿no? ¿Os acordáis de el incendio de la aguja de Notre Dame en París, que sucede, y que eso lo comenté también en varios vídeos, justo cuando el nodo sur estaba en el punto medio entre Plutón y Saturno en Capricornio? Y veis de nuevo, pues Capricornio, los grandes edificios, las instituciones, y qué mayor institución que la Iglesia Católica y Notre Dame, que eran 2 torres, y justo con la espira, la aguja que estaba en medio, incluso a nivel, yo diría, gráfico, visual, estaba representando Saturno, Plutón y el nodo sur justo en medio, ¿no? O sea, vemos de estos ejemplos muchísimos, ¿no?, en que la realidad refleja casi que visualmente, cinemáticamente, a lo que está sucediendo astrológicamente, ¿no? Y si seguimos, el Ayatollah Khomeini, que fue el que se hace con el poder tras derrocar al Shah de Persia, nace un 17 de mayo con el Sol conjunto al Algol, al final de Tauro de nuevo. Y de hecho su mandato, fijaros, se inicia en 1979 con una cuadratura entre Saturno y Neptuno. Entonces ya vemos un poco la importancia de los ciclos Saturno-Neptuno también para Irán. Vemos que son importantes para España, para Colombia, vemos que son importantes para Rusia y vemos que son importantes también para Irán, ¿de acuerdo, no? Y fijaros, si nos retrotraemos a la historia, ¿por qué surge este régimen fundamentalista, chiita en Irán? Porque había en Irán un presidente democráticamente elegido que se llamaba Mohammad Mossadegh, y Mohammad Mossadegh, no os acordáis ninguno, lógicamente, porque esto ya es muy vieja historia, pero yo os lo cuento, lo podéis ver en la Wikipedia, nace con una conjunción Neptuno-Saturno en Tauro conjunta al Algol. Y este hombre decide que el petróleo iraní debe pertenecer a los iraníes, ¿no? Normal, lógico, ¿no? Pero, claro, ¿de quién era el petróleo iraní? De British Petroleum, BP. Acordaos cuando vayáis a echar a ponerle gasolina al coche, ¿no? Al auto, ¿no? Entonces BP, que entonces se llamaba de otra manera, pero es la misma empresa, British Petroleum, ¿no? Y aquello les pareció muy mal y organizan un golpe de Estado, el MI6, los servicios secretos británicos, con la CIA, los servicios secretos americanos, organizan un golpe de Estado. Y entra el Shah, el Shah de Persia. Y este golpe de Estado tiene lugar en 1953, con la conjunción Neptuno-Saturno
en Libra. O sea que ya veis que las conjunciones Neptuno-Saturno están muy ligadas a la historia de Irán y que nos traen acontecimientos semilla, de algún modo. Como cualquier ciclo sinódico son acontecimientos semilla. Una luna nueva es un acontecimiento semilla. La conjunción Saturno-Plutón que vivimos en el año 2020 es un acontecimiento semilla, y así sucesivamente. Es decir, que para entenderlos hay que, de alguna manera, hay que esperar 35 años, hay que esperar a que hayan terminado su ciclo, y ahí es cuando comienzas a entender qué ha pasado en este ciclo pasado, ¿no? Entonces, porque durante esos 35 años hemos estado viviendo el despliegue, el crecer y fructificar y morir de esa semilla, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos pues eso, ¿no? Y ahora en Irán de nuevo pues las bombas caen, hay un intento de cambio de régimen, etcétera, etcétera, con esta nueva conjunción. Os dejo esta información para que cada uno saque sus consecuencias, pero simplemente lo que vemos es eso, que hay un acople fuerte entre ciertos países y ciertos ciclos, ¿no? Y también hay un tema que es bastante, yo diría, alucinante, que es que los tres psicópatas mayores del globo que han dado lugar a esta situación, el elemento naranja, el pollo naranja, Netanyahu y este Ayatollah Ali Khamenei, los tres nacen bajo un eclipse. Los tres. Que esto es bien curioso, porque y no nacen el día antes o el día después, nacen el día del eclipse. Nacen, de hecho, Trump nace exactamente durante el periodo de sombra del eclipse, ¿no? Entonces, es curioso porque estos son periodos muy cortos. La probabilidad de nacer bajo un eclipse o bajo el periodo de sombra de un eclipse es de 1 entre 20.000 o algo así, o 1 entre 10.000, es bajísima, ¿no? Pues los tres, estas figuras psicopáticas, demenciales, extremadamente polarizadoras y destructoras, y que son los que han de algún modo protagonizado lo que estamos viviendo ahora mismo, nacen bajo un eclipse. Y si os dais cuenta, los tres se ponen en movimiento con este famoso eclipse al final de Acuario. Pero es que si nos fijamos, tiene mucho sentido, porque tanto Trump como Netanyahu, estos grados últimos de Leo o de Acuario, en el caso de Netanyahu y de Trump, es los últimos grados de Leo, los tienen muy activos. Trump tiene una conjunción ascendente Marte y Netanyahu tiene una conjunción Plutón-Marte. Y creo que este Ayatollah creo que tenía la luna, creo que conjunta al Gol o algo así, vamos, también muy activada por este pasado eclipse en Acuario, ¿de acuerdo? Y aquí vemos de nuevo cómo los eclipses activan sobre todo a la gente que ha nacido bajo un eclipse, o bajo eclipses en la zona de influencia de ese eclipse que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y esto es interesante recordarlo, porque ya os he dicho, los eclipses, estos eclipses tan poderosos como este del 17 de febrero, son momentos en los que unas puertas se cierran y otras se abren de forma dramática. Son eclipses muy dramáticos. Normalmente veis que a la de una semana, 2 semanas del eclipse hay acontecimientos bastante dramáticos que suceden, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, agarraos porque viene curva, porque creo que el 12 de agosto de este año tendremos un eclipse total que se va a ver muy bien en España, por cierto, en el norte de España, yo espero verlo, en los últimos grados de Leo. Y va a afectar de nuevo a Netanyahu y al pollo naranja.
sobre todo. A estos dos les va a afectar directísimamente, ¿no? Entonces, esperad a ese eclipse porque yo creo que esto no ha hecho más que empezar, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, fijaros también cómo es que muchas veces la astrología es muy literal, ¿no? Porque ahora que estamos viendo que Irán bloquea el estrecho de Hormuz, ¿no? Y a nivel astrológico tenemos una conjunción Saturno-Neptuno en Aries. ¿Y qué es Neptuno? Los océanos, el mar. ¿Qué es Saturno? Saturno es la contracción, el cierre, la angostura, las estrecheces, ¿no? De hecho, en español se dice estoy pasando estrecheces, y si alguien te dice estoy pasando estrecheces y miras su carta, verás que está recibiendo algún aspecto de Saturno, muy probablemente, ¿no? Saturno tiene que ver con la estrechez, la contracción, las restricciones, ¿no? Entonces miras un mapa, ves el estrecho de Hormuz y dices, bueno, sí, claro, Saturno-Neptuno, y ves que hay una guerra. Aries, pues es una guerra en la que se utiliza como arma la estrechez del océano, ¿no? Y bueno, no tenían más que haber mirado el mapa y darse cuenta de que Irán disponía de un arma de disuasión absolutamente masiva, ¿no? Con esto. Entonces, y además con Mercurio retrógrado en Piscis, pues tenemos eso, ¿no? Que todo el tráfico ha quedado paralizado. No os quiero decir con esto que cuando Mercurio salga de Piscis y que entre directo, que entre mañana directo, se libere este tráfico. Probablemente lo que suceda es que dejen pasar, como está sucediendo ya, a los barcos amigos del régimen de Irán, los dejan pasar y a los demás pues no. Entonces, bien. Es muy interesante también, fijaros, otra curiosidad astrológica, ¿no? A mí cuando me dicen que por qué creo en la astrología, yo siempre digo, yo es que no creo, yo sé, porque tenemos un volumen tan enorme, tan abrumador de pruebas, de cómo el nivel, el plano simbólico de la astrología refleja a veces de una forma tan fidedigna, tan casi cinematográfica, casi que fotográfica, a una realidad concreta, ¿no? Que es lo que yo os explico en muchos vídeos, os hago la traducción de la foto al símbolo astrológico o viceversa, ¿no? Porque fijaros en esto, es muy interesante, fijaros que con esta acumulación que tenemos de planetas en Aries, Saturno y Neptuno, y ya mañana el Sol y poco después Marte y Mercurio. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el regente de Aries? Es Marte, ¿no? Bien, esto hay poca duda al respecto. Claro, de alguna manera este Saturno y Neptuno van a estar gobernados por Marte, porque es el regente de Aries, ¿no? O sea que van a estar los dos un poco como mirando en cada momento, ¿dónde está Marte? ¿Dónde está Marte? ¿Y tú has visto a Marte? ¿Dónde está? Sí, está en Acuario. Claro, justo cuando se inicia la guerra, ¿cómo se inicia la guerra? Con una serie de bombardeos aéreos masivos. Porque lo que se trataba de conseguir es la llamada superioridad aérea, que básicamente consiste en acabar con todas las defensas antiaéreas del enemigo, de manera que tú te puedas pasear por sus cielos sin ningún problema, ¿no? Y ahí tenemos a Marte en Acuario. Cuando la guerra se inicia, Marte está en Acuario. Acuario es un signo de aire, de cielos abiertos, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenemos bombardeos, misiles, drones. La guerra fue aérea los primeros días. Pero luego entra en Piscis. ¿Y qué tenemos? Pues nada más entrar en Piscis, tenemos el hundimiento de este destructor iraní. Y tenemos que de repente los iraníes dicen, ¿y si bloqueamos Hormuz? ¿Qué os parecería? Es decir, la guerra ya se convierte en marítima. Sigue siendo aérea, pero se convierte sobre todo en marítima. Comienzan a atacar barcos, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué pienso yo que sucederá a partir del 10 de abril? Que es cuando Marte entra en Aries. Bueno, pues yo pienso que no es muy aventurado pensar que esta guerra va a intensificarse, se va a convertir ya en una guerra abiertamente de agresión, de escalada bélica, donde cada uno irá escalando el nivel de violencia, el uso, de hecho ya parece ser que Israel está utilizando bombas de fósforo blanco, que es mucho peor que el napalm, que está prohibido, pero bueno, ¿qué les importa a ellos? Ya, después de cometer un genocidio, ya cualquier otra cosa parece pecata minuta, ¿no? Entonces, uso de bombas incendiarias, fósforo blanco, todo este tipo de lindezas que tiene la guerra, ¿no? Sobre todo llevada a cabo por genocidas. Entonces, con Marte en Aries va a haber una voluntad terrible de infligir heridas, heridas profundas, heridas que abran camino en las defensas enemigas, porque eso es Marte en Aries. Marte en Aries es te me pones por delante, voy a por ti. Voy a por ti, y si tú me das un golpe, me das una hostia y me tiras, me vuelvo a levantar y vuelvo a ir a por ti, pero ahora con más fuerza, ¿no? Eso es Marte en Aries. Si conocéis a alguien con Marte en Aries ya sabéis lo que es, ¿no? Entonces, y probablemente cuando el 19 de mayo entre Marte en Tauro, que es lo que probablemente veamos, Tauros, tierra, probablemente ahí veamos ya la fase terrestre de esta guerra, ¿no? La famosa boots on the ground, ¿no? La famosa expresión esta de inglés que es poner botas sobre el terreno, es decir, mandar gente a morir ya en las trincheras, calle por calle, colina por colina y todo esto, ¿no? Entonces, esto va a dejar, iremos hablando en el futuro, en los próximos vídeos, ya, porque a partir del 10 de abril ya está Marte en Aries, daos cuenta que el 13 va a estar conjunto con Neptuno, el 13 de abril, el 19-20 con Saturno, etcétera, etcétera. Es decir que no espero, me sorprendería mucho, tendría que revisar mis conocimientos astrológicos bastante, si en las próximas semanas hay una conversaciones de paz, treguas, cosas de estas. No, la cosa se va a calentar muchísimo en las próximas semanas, ¿no? Las condiciones para la resolución de esta guerra van a ser prácticamente inexistentes, ¿no? Y también, bueno, todo esto también se debe a la proverbial falta de conocimiento de Estados Unidos de la psicología de la gente que va a asesinar, que va a masacrar después, ¿no? Si veis, hay una película muy interesante, también viejuna de mi época, que se llama Apocalipsis Now, que es un clásico, ¿no? De Coppola, con Marlon Brando, etc. Y esta película tiene muchísimos niveles de lectura, os aconsejo verla porque tiene una infinidad de niveles de lectura, es una película básicamente de un proceso iniciático, está basada en en una obra de Conrad, de El corazón de las tinieblas de Conrad, que es eso, es un viaje iniciático muy plutoniano al corazón de tus tinieblas personales, pero también de las tinieblas de un país, que era Estados Unidos en aquel momento. Y en esta película se ve claramente cómo es algo que la película muestra, los Estados Unidos no tenían ni puñetera idea de la psicología de los vietnamitas, y por eso perdieron la guerra, porque no sabían, no supieron, después de años de masacrarles, de matarles masivamente, no supieron a quién estaban matando, no supieron con quién estaban combatiendo. Y esto les ha pasado exactamente lo mismo en Irak, en Afganistán, y les está pasando de nuevo en Irán, ¿no? Entonces, daos cuenta también que lo que os he dicho al principio, Estados Unidos va a tener a Saturno en cuadratura a su Sol, en oposición a su Saturno natal, y
Estados Unidos tiene el Sol en la casa 8, es decir, que él va a sufrir esto de una forma muy dolorosa, porque Saturno, ¿qué es? Es la realidad. Entonces Estados Unidos va a vivir unas dolorosas dosis de realidad, de administración de la realidad, porque se va a ver ya metido en una estrategia de desgaste, de destrucción mutua, y probablemente esto no va a ser el final del imperio americano, porque hay mucho imperio aquí todavía, pero sí que va a ser el primer paso para ese final. Y que lo estamos viendo también a nivel de estrategia militar. Esto tiene mucho que ver con Plutón en Acuario, ¿no? Como Estados Unidos, Rusia, todos estos grandes países definen sus estrategias militares de forma muy central. Tienen un Estado Mayor central y incluso pues en esta guerra es Trump personalmente quien toma las decisiones. O sea, y ahí vemos un poco el gran problema de la centralización, ¿no? Porque si tienes en el centro un demente, un loco, un psicópata terminal, va a ir tomando decisión catastrófica tras decisión catastrófica, ¿no? Mientras que parece ser que Irán, su estrategia militar, le llaman mosaico, y ya la palabra, si os dais cuenta, es una palabra ya muy acuariana. No estoy haciendo apología de un régimen teocrático absolutamente abyecto y abominable, pero sí que a nivel militar han entendido que ellos sabían que iban a ser descabezados. Y entonces han organizado de una manera un poco como Internet, como las cosas acuarianas en red, que te da igual si te descabezan aquí, porque tienes el resto de la red y cada célula funciona de forma autónoma, ¿no? Entonces vemos un poco cómo se están enfrentando los dos paradigmas, el viejo paradigma terrestre, capricorniano, hipercentralizado, y el paradigma, el modelo acuariano descentralizado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Lo que os he dicho, las próximas semanas las cosas van a ir a peor a nivel de esta guerra. Y sobre todo daros cuenta que sobre el 3, 4, 5 de julio, justo los días de la fiesta nacional estadounidense, ¿qué sucede? Pues que está transitando, ya ha salido Urano a Géminis, atentos, porque esto tiene mucho peligro para Estados Unidos, y no solamente ha salido Urano a Géminis, sino que está Marte pasando en conjunción con Urano en Géminis. Entonces, daos cuenta de muchas cosas. Estas fechas, grabadoslo bien, aunque en los próximos vídeos os lo voy a recordar de nuevo, los primeros días de julio van a ser muy complicados para Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, porque la guerra comienza con una cuadratura Marte-Urano. Comienza exactamente cuando la cuadratura es prácticamente perfecta y cuando Urano está sobre Algol. Entonces, unos meses más tarde, en julio, 7 meses más tarde más o menos, 6 meses más tarde, en julio, Marte se encuentra con Urano. Es decir, de alguna manera va a, yo diría, a iniciar un nuevo ciclo en esta guerra, por así decirlo. Recordad que en la carta de Estados Unidos, Urano está en Géminis y Marte está en Géminis. Están más adelante, pero están en Géminis. Y va a haber tres conjunciones Marte-Urano en Géminis. Una ahora en julio del 2026, otra en junio del 2028 y otra creo que también en junio del 2030. Las tres van a ser muy peligrosas. Yo pienso que la que va a ser muy, muy peligrosa va a ser la del 2028. ¿Por qué? Porque se da exactamente sobre el Urano de Estados Unidos. Estará en el momento del retorno, ¿no? Y ahí sabemos que cuando Urano de Estados Unidos retorna, Estados Unidos entra en guerras ya muy, muy, muy complicadas, ¿no? Como por ejemplo su guerra la guerra de independencia, la guerra de secesión y su por ejemplo, el desembarco de Normandía, que es cuando ellos entran ya oficialmente en guerra en Europa, sucede exactamente con Urano sobre el Urano natal de Estados Unidos, con el retorno de Urano, ¿no? Y las bombas de Hiroshima y Nagasaki con la conjunción Urano-Marte
sobre el Urano natal de Estados Unidos. O sea, para que os hagáis una idea de que es una posición muy complicada. Yo ya en mi libro los comento varias veces que, y esto hace ya 4 años, la posibilidad de una guerra civil. Y en aquel momento yo escribí sobre esto diciendo, estaré metiendo la pata, porque una guerra civil en Estados Unidos, en fin. Y hoy en día me doy cuenta de que hace 4 años era difícil preverlo, aunque yo apunté ya esa posibilidad. Hoy en día, digamos que es una apuesta prácticamente ganadora, que va a haber un enfrentamiento brutal, quizás no bajo forma de guerra civil, esperemos que no, pero sí que va a haber un enfrentamiento civil considerable en Estados Unidos, y yo pienso que va a ser en torno a junio de 2028, pero que va a empezar a estallar con mucha fuerza ahora. Las semillas se van a plantar, las vamos a ver cómo empiezan a plantarse esas semillas, porque claro, es un ciclo Marte-Urano el que comienza este 4 de julio, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo, o sea, el tema está complicado, ¿no? Está bien complicado. Daos cuenta también, es un hecho histórico, ¿no? Hablaba del primer imperio, ¿no? De Sumer, de Irán, toda aquella región de Medio Oriente y tal, como son los primeros imperios de la historia de la humanidad, imperios realmente organizados, yo diría, mucho mejor organizados que el imperio estadounidense actualmente, con una enorme transparencia comercial, de lengua común, aunque había miles de lenguas, había una lengua común, de una escritura, una administración, la astrología como lenguaje, yo diría, mágico, compartido por todos aquellos pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco irónico que el último imperio, Estados Unidos, comience su declive de una forma muy brutal, muy acelerada, enfrentándose con la nación que fue el primer imperio, ¿sí?, en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos, ¿os acordáis que cuando teníamos aquella cuadratura Marte-Urano en el vídeo que hice a finales a mediados de febrero, creo, y os dije, una cuadratura Marte-Urano es como cuando vas conduciendo tu auto, vas en un embotellamiento, estás harto y quieres adelantar al camión que llevas delante, ¿no? Y en un momento dado, en una curva, te parece que no viene nadie y sales y lo adelantas, ¿no? Y te puede salir bien o te puede salir mal. A los estadounidenses les ha salido mal. Ellos pensaban que iba a ser como Venezuela, iban a ser 2 o 3 días, 15 minutos, pop, fuera, ¿no? Pero no, se salieron a la curva y se dieron cuenta que les venía un camión de frente, ¿no? Y en ese momento es lo que le pasa al pollo naranja. Ese momento diría, ¿podría volver atrás? ¿Puedo dar marcha atrás? No, ya no puedes dar marcha atrás, ¿no? Te viene el camión de frente, realmente ya no tienes salida, ¿de acuerdo? Bien, y ¿qué más cosas? Bien, sí, el espíritu de estos tiempos, lo que os dije al principio, pues se habla mucho de astrología mundial, 3/4 de hora, pero bueno. ¿Cuál es el espíritu de estos tiempos? Pero ya todo esto que os he comentado ahora os ha ido poniendo un poco hemos ido calentando motores. Daos cuenta que para que el héroe ariano madure, prospere, actúe, comience a procesar su mandato mitológico, antes ha tenido que ser derrotado, ha tenido que arrastrarse por el suelo, ha tenido que morder el polvo. Y lo vemos en toda la historia, todas las historias de los héroes. Vemos pues que fue abandonado por el padre, que le pusieron en una canastilla y le tiraron al río o al mar. Es muy pisciano eso, que te pongan en una canastilla y te tiren a un río, ¿no? O lo vemos en las series modernas, en las series negras, no modernas, como
el héroe antes había sido alcohólico, drogadicto, había perdido a su familia en un accidente o en la guerra o en esto, o le habían abandonado de niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese, no se ven héroes en la literatura, en el cine, pues que habían vivido en una familia perfectamente funcional, con el cariño de papá y de mamá, no le había faltado nada, había hecho sus estudios con muy buenas notas, luego había conseguido trabajo. Eso no produce héroes. Eso produce gente bastante aburrida. En general, los héroes los produce Piscis. Si no has pasado por la experiencia de abandono total, de pérdida total, de dejarte arrastrar por ese río en el que tiraron tu canastilla, por no haber perdido a todo el mundo, no haber sido alcohólico, no haber sido drogadicto, no haber sido escapista, no serás nunca un héroe. Porque la heroicidad es el proceso de paso de Piscis a Aries. Ahí está el héroe. En ese paso mágico, terrible, de Piscis hacia Aries. Lo veis en todas las series, películas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es la persona que se abandona su suerte, que se autodestruye, hasta que algo sucede y dice, no, ahora todo va a ser diferente a partir de ahora, se acabó. Y de ese pasado de abandono, de drogadicción, de pérdida masiva, sale, nace, brota el héroe, la heroína, ¿de acuerdo? Y de alguna manera este ser que había estado disuelto, roto, descuartizado, crucificado, que había bebido hasta ahogarse en el alcohol, se había pinchado, se había metido de todo, que es la disolución pisciana, no sé quién soy, me levanto por la mañana y no sé ni cómo me llamo. Aries reagrupa todas esas piezas, las encarna y les dice, se acabó la fiesta. A partir de ahora tenemos trabajo. Un cuchillo entre los dientes y pa'lante, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Y esto, muchas personas que tenéis planetas en Piscis y planetas en Aries, yo lo estoy viendo, una serie de personas que conozco de cerca, varias, no solo una, sino varias, que están viviendo esto muy fuertemente, están viviendo esta transición tan brutal de repente, sobre todo estas semanas, y ya las semanas que vienen ya ni os cuento, que es decir, bueno, hay que salir al mundo, y hay que salir con un cuchillo entre los dientes. Salimos a manifestarnos, es la manifestación. Por eso este vídeo lo he llamado manifestación, que no es salir con una pancarta a protestar por los alquileres o por lo que sea, es también eso, pero es sobre todo decir, por fin soy un ser, por fin comienzo a sentir el pulso, la pasión de ser un individuo. Y un individuo actúa, un individuo cambia su entorno, modela su entorno, penetra en su entorno, conquista su entorno. Es protagonista de su vida y de su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es fantástico. Estamos viviendo, claro, a nivel global, decimos, coño, una guerra y tal. Claro, vemos, además, fijaros, Irán tiene el sol en el grado 10 de Aries. Entonces, claro, Irán, y creo que tiene la luna en el grado 26, 27 de Tauro, de nuevo, Algol, conjunto con Algol. Sé que ya veis, el tema de Algol se las trae. Yo creo que hay dos estrellas que son bien, bien fuertes. O sea, fijas, Regulus al final de Leo y Algol al final de Tauro. Lo que os decía, Irán
Irán va a vivir sobre su carta natal el tránsito primero de Saturno, y lo estáis viendo, restricciones, también destrucción, ley marcial, todo esto, ¿no? Saturno. Y esto lo va a vivir claramente todo este año 2026, porque va a tener todo este año Saturno sobre su Sol. O sea, va a ser un año de prueba, un año durísimo para Irán. ¿Qué sucede? Que para nosotros, blandos y cobardes occidentales, eso de, oh, qué terrible, Saturno un año sobre mi Sol, no sé si voy a aguantarlo, no podré, no tal, ¿no? Irán es la cultura, sobre todo los chiitas, es la cultura del martirio. Es la cultura del martirio. Para Irán, cada bomba que cae, cada niña que muere, cada edificio que se derrumba es un triunfo. Es un triunfo. Es difícil comprenderlo para nosotros, pero los chiitas lo ven así. Entonces, bien, me diréis que mucha gente que no es chiita en Irán también, pues lo están pasando especialmente mal, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente este es el tema. Bueno, y ahora vamos a hablar del lado oscuro de Plutón en Acuario, porque están sucediendo muchas cosas que nos hablan de este lado oscuro de Plutón en Acuario, y hablaremos de China también, ¿no? Estamos viendo que de nuevo Plutón en Acuario es, por una parte, es un enorme liberador, pero Plutón te libera, te hace pagar un precio brutal por sus liberaciones. Plutón, la factura de Plutón es muy, muy difícil de endosar, porque te enseña, pero es muy caro. Es muy caro, es el profesor más caro de todo el zodíaco, ¿no? Entonces, pues estamos viviendo extremos de crueldad colectiva. Estamos viendo que tras el genocidio en Palestina, en Cisjordania, en Gaza, ahora vemos la deportación masiva que terminará en genocidio en el Líbano, ¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, en China, lo que os quería comentar, han publicado una ley de simplificación, le llaman así, atentos, simplificación étnica y cultural. Simplificación étnica y cultural. ¿A qué os huele esto? A genocidio, a limpieza étnica. Y sobre todo, claro, China ya tiene experiencia en la materia, ¿no? Tenemos Tíbet y los uigures, ¿no? Es decir, que ya tiene una larga experiencia de genocidio. Entonces, ahora, de alguna manera, ya con esto es el último clavo en el ataúd de colectivos que no pertenecen a la mayoría Han, la cultura Han y la etnia Han en China, que es la etnia dominante, la cultura dominante, ¿no? Y esto, atentos con Plutón transitando la luna y el ascendente de China, que es el pueblo. Entonces, estos tránsitos, vemos ahora esta señal, que es esta ley de simplificación étnica y cultural, ¿no? Que ya el título es como muy nazi, ¿no? Esto no se ven de la noche a la mañana, los efectos. Esto van a pasar 10, 15 años. Nos cuenta que Plutón va a estar 20 años en Acuario. Entonces todo esto va a ir creando infiernos, enormes infiernos, y claro, cuando uno abre la puerta del infierno, acaba saliendo el diablo, ¿no? Entonces es lo que yo creo que China está abriendo las puertas del infierno en su propio territorio. Luego vemos también, cambiando de tema, pero también que es Plutón en Acuario, os habréis oído toda esta polémica sobre este proveedor de inteligencia artificial, que es Anthropic, que tiene un producto que se llama Claude, que lo está utilizando el Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Yanquilandia. Y les querían obligar a crear armas guiadas y dirigidas por sistemas de inteligencia artificial y sistemas, digamos, de asesinatos
yo diría, dirigidos, asesinatos selectivos, pero dirigidos sin ninguna intervención humana, ¿no? Decidir hay que matar a fulano, mengano, zutano. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Claude, lo ha dicho la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, los propietarios de este útil dijeron, no, esto ya es una línea roja que no queremos pasar, y ya, pues, por supuesto, el pollo naranja se enfadó mucho, pero lógicamente ChatGPT lo vio aquello perfectamente y se quedó con el contrato finalmente, ¿no? O sea, pero esto es interesante porque aquí vemos de nuevo un poco cómo la ciencia ficción predijo esto, ¿no? ¿Os acordáis de Terminator, de Skynet? La famosa Skynet, que es la inteligencia artificial global que de repente da un golpe de estado a nivel global en la Tierra y empiezan a mandar las máquinas y todo esto. ¿Os acordáis de Terminator? Es muy simple, es muy hecho para norteamericanos, para que se comprenda fácil y tal, pero básicamente esta es la historia, ¿no? Y digamos que están ya empezando a construir Skynet, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas os quería decir? Bueno, tengo aquí más anotaciones del el patrón oro, la dolarización de la economía, etcétera, ¿no? Todo esto tiene también su astrología, a ver si algún día hago un vídeo sobre esto, pero sí, básicamente estamos viviendo una reconsideración muy fuerte de las bases financieras y económicas del imperio americano, ¿no? Que es el uso del petrodólar, etcétera. De hecho, la base del imperio norteamericano es que todos estamos financiando el imperio norteamericano. ¿Cómo lo hacemos? Cuando pagas con tu tarjeta Visa, cuando le pones gasolina a tu auto, estás financiando al imperio americano porque esa gasolina ha sido pagada en dólares. Y estás financiando la deuda exterior, la deuda americana, que es el gasto armamentístico americano, ¿no? Y los genocidios que perpetran con sus armas, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene este dinero? Pues del Golfo Pérsico, de los países del Golfo Pérsico, básicamente, que son los grandes productores de petróleo que están obligados a vender en dólares. Lo que pasaba con Venezuela, que empezaba a vender en yuans, y esto Estados Unidos dijo no, porque ahí me cortas la hierba por debajo de los pies, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso Irán es tan poderoso ahora mismo, porque si atenta contra las infraestructuras petrolíferas de los países del Golfo, y vemos de nuevo Neptuno, que es el petróleo, que es lo que consigue que estos países ya no tengan cash. Y este cash es lo que ellos invierten en las empresas americanas. La bolsa norteamericana vive de los capitales sauditas, yemenitas, de Bahrein, de Kuwait y todo eso, ¿no? que inyectan sus excedentes de capital en la bolsa, en la economía norteamericana, básicamente. Entonces, si esto se corta, se les cae la base financiera económica, ¿no? O sea, está claro, esto es un poco la lectura, si queréis, de lo que está sucediendo a nivel astrológico, porque Neptuno es el petróleo también, ¿no? Bueno, y ahora ya, cuando ha pasado una hora, vamos a hablar un poco de las cosas que se nos vienen encima, ¿no? Mañana, día 20, es el equinoccio. Al mismo tiempo, Mercurio entra directo. Es decir, que ya vemos que si pensabais que las cosas están muy activadas, pues lo van a estar mucho más todavía, porque ya entra el Sol en Aries, con esta energía de yo nazco, yo actúo, yo héroe, dejo por detrás ya todo mi pasado pisciano, lo doy por bueno, fue necesario, me ha hecho lo que yo soy, pero ahora recompongo todos los pedazos. Sabéis que el héroe pisciano es descuartizado, Baco, Jesucristo, todos los héroes piscianos son descuartizados, y de alguna manera aquí dice, yo me renazco y me manifiesto. Los signos de fuego son signos de manifestación, pero sobre todo Aries, porque Leo al menos ya
es precedido por la manifestación ariana y Sagitario por la leonina, pero Aries no, es la manifestación primigenia, auténtica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, daos cuenta ya que el Sol entra en Aries, Mercurio entra directo en Piscis, con las cuales las cosas de nuevo del mar, Mercurio, que es el comercio en Piscis marítimo, pues va, yo pienso que probablemente lleguen a acuerdos ciertos países con Irán, por ejemplo, pues para que deje pasar sus petroleros y a otros no, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Al poco, el 22 de marzo, el Sol entra conjunto con Neptuno y de algún modo ese Sol puede ahí encontrar la inspiración para la guerra. Sol conjunto Neptuno con Aries es encuentro inspiración para ser el héroe. Encuentro, de algún modo, entro en contacto con un flujo numínico, mágico, misterioso, pero potentísimo, colectivo, de donde yo me voy a inspirar para ser este héroe individual que yo soy, ¿no? Entonces, pues un momento de terrible, sobre todo un país, como os he dicho antes, como Irán, que está tan caracterizado por Neptuno-Saturno, ¿no? Esto va a activar muchísimo. No me extrañaría que muchas minorías, no solamente chiitas, sino también sunitas, musulmanas, empiecen a decirse... ¿Cómo es que cada vez que hay una guerra nosotros ponemos los muertos? Porque los últimos 35 años todas las guerras han sido eso, Irak, Afganistán, Palestina, ahora Irán, etcétera. ¿No? Puede empezar a haber una toma de conciencia colectiva muy fuerte de que la acción es necesaria. Y lo que yo os decía, ¿no? Es la tónica general es a que todo escale. Y no me extrañaría tampoco, es una hipótesis que están algunos comentaristas, analistas políticos, están saliendo con mucho miedo, porque claro, es un tema tabú, que es el de la guerra nuclear. No me extrañaría que Israel ataque con armas atómicas nucleares a Irán. No lo excluyo en absoluto. Y luego incluso os diré qué fechas puede suceder esto. Entonces, la Luna el 23 de marzo va a estar conjunta a Urano. De nuevo, sabéis que la Luna es un gran gatillo, ¿no? Un gran activador, ¿no? Esa Luna conjunta con Urano el 23 de marzo, con Urano que está todavía conjunto con Algol, ya a punto de salir de Tauro. Atentos al 23 de marzo, porque puede haber, claro, la Luna, Tauro, es el sustento, ¿no? Y uno de los grandes problemas de los países del Golfo es que ni tienen agua, ni tienen comida. El agua la consiguen a través de desalinizadoras que pueden ser bombardeadas, es un enorme punto débil, y la comida viene toda de fuera. Con lo cual, esa Luna, Urano en Tauro, el 23 de marzo, podemos empezar a ver que la guerra empieza a convertirse en una guerra de castigo alimentario también, ¿no? Y claro, ahí ya tenemos todos los planetas directos a partir de mañana, 20, todos los planetas directos, y ya sabéis lo que eso significa. Es decir, que directos y en Aries cada vez más vamos a tener las semanas más dinámicas y más decisivas de los últimos años. Y vamos a ir pasando ya sobre todo con el tránsito de Urano desde Tauro a Géminis. Vamos a dejar ya definitivamente las viejas dinámicas de los últimos 2 siglos de tierra y agua, que han dominado los últimos 200 años, para entrar en las dinámicas de aire y fuego, que son dinámicas ya, son elementos masculinos, el fuego y el aire, y la tierra y el agua eran femeninos. Entonces vamos a entrar en dinámicas mucho más proactivas, mucho más de acción,
mucho más de manifestación. Vamos a tener una mayoría aplastante de planetas en signos masculinos y además durante mucho tiempo, sobre todo con la entrada de Urano en Géminis a finales de marzo, a finales de abril, perdón, y la de Júpiter en Leo en julio, que ya hablaremos de eso porque también se las trae. Este año viene muy fuerte, ya os lo he dicho, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas os quiero contar? Sí, básicamente todo esto ya os lo he dicho. El 26 de marzo Venus entra en conjunción con Quirón en Aries y al final de Aries. Es un buen momento para, de algún modo, yo diría reconocer sus vulnerabilidades. Ser vulnerable no significa ser débil, significa ser sensible simplemente, ¿no? Daros cuenta también que vamos a tener durante las próximas 3 semanas prácticamente, sí, 2-3 semanas, un trígono Marte-Júpiter. Lo veis aquí, Marte, que está en los grados centrales de Piscis, en trígono con Júpiter en los grados centrales de Cáncer. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero de algún modo es un trígono de agua que es muy poderoso en el sentido de que nos habla de ese Júpiter en Cáncer, del poder de la fe en las propias raíces, en los propios orígenes, la riqueza que se esconde en captar de dónde viene uno, cuáles son sus fuentes. Cáncer son las fuentes, es la fuente de la vida, ¿no? La familia es donde se alimenta la vida, ¿no? Y Júpiter en Cáncer nos hace consciente de estas fuentes, de dónde viene nuestra vida, ¿no? Daos cuenta que Cáncer es el signo de la diferenciación, es donde lo que es indiferenciado se va evolucionando y diferenciándose. El feto hasta convertirse en un bebé, o el niño que ya nace hasta convertirse en un adulto ya diferenciado, que ya sale de la familia con una individualidad propia, diferente de la familia, ¿no? Entonces, claro, Júpiter en Cáncer es este poder de proteger la vida, de alimentar la vida, de desplegarse la vida, ¿no? Y con Marte en trígono, ¿qué significa? Marte es la capacidad de actuar, ¿no? Entonces, cuando Marte forma aspectos con Júpiter, es muy interesante, los aspectos Marte-Júpiter, sobre todo esto, el trígono, la conjunción, ¿no? Que significa que con unos pequeños toques de acción, que es Marte, si podemos dar unos toques inteligentes de acción, de mover delicadamente, sutilmente, sobre todo con un Marte en Piscis, ¿no? Es mover como si no movieses, ¿no? Mover las cosas así como no he sido yo, ¿no? Y tal, con unos pequeños toques muy sutiles, al estar en trígono con Júpiter, puedes hacer que puedes dar forma a tu futuro durante un periodo muy largo, porque Júpiter es el futuro, Júpiter es el planeta que nos proyecta al futuro, Júpiter es el planeta que nos dice cómo avanzar, cómo evolucionar, cómo crecer en la vida, ¿no? Entonces aspectos Marte-Júpiter son muy, muy creativos, porque con una pequeña acción podemos conseguir una enorme repercusión en nuestra vida en el futuro, ¿de acuerdo? Pero claro, todo esto me dice, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No lo sé, porque son signos de agua. Los signos de agua es un poco el feeling, la intuición, es déjate guiar por tu feeling, déjate guiar por tu intuición, por tus sueños, por tu... no es racional, no pienses, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Y bueno, el 30 de marzo Venus entra en Tauro. Entonces, Venus en Tauro es siempre muy guay,
porque pues, es una invitación a vivir la sensualidad, el disfrute de la vida, las relaciones, yo diría, sanas, basadas en cosas bien materiales, como el tacto, el erotismo, la comida, el disfrute, etcétera, etcétera, ¿no? No parece muy elevado, muy espiritual, no da puntos para reencarnar mejor en otra vida, pero te lo pasas muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Y llegamos a la luna llena en Libra del 2 de abril. Daros cuenta que unos días antes la luna habrá estado pasando por aquí, ¿no? La lunita habrá estado pasando por los primeros grados de Libra y habrá formado una cometa. La cometa habrá cerrado la cometa. Esto sucederá unas pocas horas, ¿no? Y es, claro, la luna en Libra pues va buscando, si queréis, complacer, equilibrar, evitar conflictos y todo esto, ¿no? Y de hecho, fijaros, es curioso porque está prevista para estos días, que la luna está en Libra, una visita de Trump a Xi Jinping en China, ¿no? Entonces, probablemente los chinos no vean con buen ojo esta guerra, ¿no? Porque sí, los chinos son grandes estrategas, piensan a 100 años vista, etcétera, etcétera, pero esta guerra tampoco les facilita las cosas. Por supuesto, hace que los norteamericanos hagan el ridículo, que se hundan más en la miseria, etcétera, etcétera, pero es molesta. Entonces, no me extrañaría que haya un intento de un poco, yo diría, infundir algo de sentido común, pero claro, en un demente terminal como Trump es muy difícil esto, ¿no? O sea que quizás veamos unos pequeños indicios, pero van a durar horas. No os hagáis ilusiones, ¿no? Aparte, que me estoy adelantando, pero os lo cuento por si me muero antes de que llegue eso, que lo sepáis. Cuando entre Urano en Géminis, va a afectar, bueno, a Milei, que tiene ascendente en Géminis, lo tiene al final, pero bueno, también le va a afectar a Trump. ¿Por qué? Me diréis, no, pero todavía no está en conjunción con su ascendente, con su sol. Es cierto, pero la astrología no es ingeniería. Y el hecho de que un planeta, sobre todo un planeta lento, un planeta transpersonal, entre en un signo, de algún modo está ya impregnando, está ya radiando su energía desde ese signo, ¿no? Entonces, si tenéis a alguien como el pollo naranja, que su gran problema es esa conjunción Sol-Urano, nodo norte, en la casa 10 en Géminis, que es un transpersonal con el Sol, es yo diría, el máximo voltaje posible que se puede dar a esa sensación de quién soy yo, ¿no? Si el Sol no ha conseguido a lo largo de la vida encontrar modos, maneras, métodos de canalizar la energía de Urano, Urano acaba poseyéndole al Sol. Eso pasa, es la regla general. Cualquier transpersonal, conjunto con un personal, si el personal, ayudado del Sol, ayudado de Saturno, no consigue encontrar maneras de canalizar la energía del transpersonal, acaba siendo poseído, como una posesión casi que diabólica, por el transpersonal. Y es lo que le pasa al pollo naranja. Es un caso clarísimo, ¿no? Lo veis con oscilaciones brutales, de cambios de dirección, y básicamente demencia, locura. Así de simple. Urano tiene mucho que ver con las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, yo lo que estoy apreciando es que su estado mental se está degradando muy rápidamente, y que cuando entre Urano en Géminis va a pasar de ser un demente a sufrir ya ataques de delirium tremens. Delirium tremens, sí, o sea, ya muy, muy, muy grave. De momento, más o menos lo contienen, todos los aduladores de su corte, pues encuentran maneras de justificarlo, pero un delirium tremens ya es muy difícil
de justificar, va a empezar a hacer cosas absolutamente todavía más delirantes, ¿no? Entonces, bueno, esperad un poco ya finales de abril y ya veréis mayo, junio, etcétera, etcétera, iréis viendo cómo este proceso se va incrementando, ¿no? Pero bueno, no sería la primera vez que hay alguien que sufre delirium tremens que dirige un imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Y esta luna del 2 de abril va, de algún modo, nos va a mostrar, esa luna nos va a decir, bueno, nos va a mostrar cómo refleja toda esta energía ariana, porque daos cuenta de que la luna está aquí en Libra, pero tiene a todos estos planetas enfrentados a ella en Aries. Esa luna, de algún modo, es un momento de máxima iluminación. Yo pienso que a nivel colectivo nos va a enseñar, nos va a decir, ¿queréis la guerra? Pues mirad, esto es lo que nos da la guerra. Esto es lo que produce la guerra. Va a ser un momento de fructificación. Yo diría fructificación pacifista, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿queréis la guerra? ¿Queréis escalarla? ¿Queréis seguir hasta la destrucción mutua total? Vale, muy bien, pero es esto. No hay nada heroico en la guerra, no hay nada positivo. Entonces va a ser un momento de extrema lucidez, que puede ser un poco triste, porque podemos ser perfectamente lúcidos y al mismo tiempo incapaces de modificar el curso de las cosas, ¿no? Que es lo que nos puede pasar en torno a esta luna, ¿no? Y quería ya terminar con dos notas de astrología mundial. Fijaros que Israel tiene todo un stellium en Leo, en la casa 11. La casa 11 son los aliados, los amigos. Por eso, pues claro, Israel tiene amigos muy poderosos. Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido. Tiene, digamos, las grandes potencias, y luego China y Rusia secretamente son aliados también de Israel, de algún modo, ¿no? Entonces, Israel tiene la Luna, Saturno y Plutón conjuntos en los primeros grados de Leo. Y la Luna concretamente en el grado 4 de Leo. ¿Y qué tenemos ahora en el grado 4 de Acuario? A Plutón. Entonces, por eso ya hubo una primera oposición exacta de Plutón a la luna de Israel el 22 de febrero de este año, que coincide eso con la invasión del Líbano, el recrudecimiento de la limpieza étnica, el genocidio, etcétera, ¿no? Porque una luna opuesta a Plutón es de alguna manera la luna, que es el pueblo, es consciente de ese Plutón. Y veis, por ejemplo, que las encuestas en Israel nos dicen que un 90% de la población está a favor de la guerra. Es una absoluta locura, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Una población enloquecida. Entonces, están a favor del exterminio de los palestinos, árabes, de conquistar el gran Israel y hasta cosas absolutamente delirantes. Dentro de unos años llamaremos a estas cosas por su nombre, llamaremos genocidio, llamaremos nazismo, etcétera, etcétera, ¿no? De momento no, porque todavía las grandes potencias están con Israel, ¿no? Pero vamos a ir viendo un increscendo de esta violencia genocida y destructiva, porque, por ejemplo, hay una segunda oposición con Plutón retrógrado el 24 de julio de este año 2026, y una tercera y última, que es la que es determinante, el 1 de julio del 2027, ya el año que viene. Y ahí ya veremos, porque yo imagino que ahí es cuando, de algún modo, esta pulsión genocida, destructiva, llegará a su máxima expresión. Entonces, estas tres fechas, pero yo pienso que sobre todo el 2027 es cuando Israel se puede ver tentada de utilizar el arma nuclear para terminar ya el genocidio mucho más rápido, ¿no? Con armas nucleares es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso os digo que esto está muy lejos de terminar, todo este tema. Además, la luna
de Israel es la regente de su medio cielo, que está en cáncer, ¿no? Es decir, que de algún modo también tendrán que pagar un precio enorme, como es lógico cuando uno está cometiendo un genocidio, pues un precio enorme a nivel de reputación pública, ¿no? Pero daros cuenta de que hay muchos estudiosos del tema que están hablando un poco ya del aspecto apocalíptico de todo lo que está sucediendo, y bueno, es cierto, ¿no?, que hay un aspecto apocalíptico enorme, porque las tres grandes religiones del libro, monoteístas, las tres hablan de un final, de una gran batalla, y todo esto, y ahí tenemos justamente ahora en Irán, pues tenemos al Islam, el cristianismo de los norteamericanos, el judaísmo de los israelitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos de nuevo estos sueños bíblicos del gran Israel, que lo fundamentan en no sé qué versículo de no sé qué libro de la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí tenemos sí que efectivamente hay, a los que somos agnósticos, ateos y todo esto, nos parece francamente alucinante todo esto, pero hay gente como Netanyahu y compañía que creen a pies juntillas en todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Las tres religiones comparten esta visión escatológica. Los judíos esperan la llegada del Mesías, todavía no ha llegado para ellos, ¿no? Los cristianos es la parusía, la segunda venida de Cristo, y los musulmanes la llegada del Mahdi. En las tres religiones es muy parecido, ¿no? Va a llegar un líder, va a construir un templo, va a generar la paz después de, claro, va a generar la paz después de una enorme batalla donde van a morir todos los enemigos, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos viendo, es la destrucción mutua asegurada, ¿no?, que está ya en las mitologías de cada una de estas tres grandes religiones, ¿no? Entonces, pero yo pienso que todo esto es un poco, yo no doy demasiado crédito, porque esto pienso que es lo que se va a llevar Neptuno por delante. Todas estas grandes religiones, todas estas escatologías, todos estos finales apocalípticos es lo que se va a llevar Neptuno por delante. Yo me niego a creer que acabaremos todos viviendo un apocalipsis nuclear y todo esto, ¿no? Bien, pero bueno, el tiempo lo dirá. Os dejo con esto, chicas, chicos, divertíos. Como decían los anarquistas en mi tiempo, follad que el mundo se acaba, ¿no? Pues disfrutad que el mundo se acaba. No se acaba, pero bueno, mejor que disfrutéis de la vida por si se acabase, ¿no? No creo. Hay que vivir la vida como si se fuese a acabar mañana, todo esto, ¿no? Dejar un poco, yo diría tener un margen, pensar que no se va a acabar mañana, pero también pensar que quizás sí se acabe mañana. Bien. Chicos, chicas, nos veremos dentro de 15 días. El próximo vídeo lo haré a principios de abril. Ahí estarán las cosas ya muy, muy calientes, pero bueno, seguiremos hablando. Y nada más. Venga, sed todo lo felices que podáis. Hasta pronto.